su hermana Alma Martínez, tratando de ayudar especialmente a mis hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Woodbridge, aunque en realidad se nos pueden unir todo aquel que quiera aprender un poquito más de la palabra de Dios. Esto es una pequeña ayuda, especialmente para mis hermanos, para que ellos puedan tener su culto familiar y durante su culto familiar, donde oramos, cantamos alabanzas al Señor, podamos también estudiar nuestra clase de escuela dominical. Ya he mandado un link anteriormente, puedo volver a hacerlo para aquellos que aún no lo han recibido, donde están todas las lecciones de nuestro material. Estamos estudiando una serie que se llama Viviendo con Esperanza en un Mundo Quebrantado. Hemos estado hablando en domingos anteriores acerca de la base de nuestra esperanza y leíamos que solamente la esperanza en Cristo es segura y cierta, especialmente con todas las cosas que estamos viviendo. Lo único que es verdadero, que es cierto, es el amor de Cristo, y eso estuvimos hablando hace un par de domingos. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de nuestra esperanza en Cristo. Nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en el mundo. Y este domingo la lección se llama El testimonio de nuestra esperanza. Y la idea central para que tengamos durante toda esta lección es que nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. Es decir, cuando la gente ve nuestra fe o nuestra manera de vivir, tiene que apuntar, dirigir su mirada hacia el Señor. Y tengo una pregunta para hacerles. ¿Cuándo fue la última vez que alguien les preguntó en qué creen? ¿Qué crees? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo en qué tú crees? ¿Cuál es tu fe? Piensen en eso y la razón que les hablo de esto, ahí en su aplicación para la vida, en las lecciones van a encontrar, pero al final quiero recalcar un par de cosas que dice: Dios quiere que el cristiano sea un marcador que apunte al inconverso hacia Cristo, es decir, la misión que nosotros tenemos, el propósito de nuestra vida o la razón por la que todavía estamos acá es porque nosotros debemos ser estas personas que guíen a otros hacia Cristo. Juan señala, por ejemplo, a Lázaro, que señala que muchos querían ver a Lázaro porque el que resucitó a Jesús, porque sabían que Jesús lo había resucitado. Es decir, ellos buscaban ver a Lázaro porque sabían que Jesús lo había resucitado y no había manera de encontrar, la única manera de encontrar a Lázaro era ahí donde estaba Jesús. Y nuestra vida en Cristo debe llamar la atención, dándonos la oportunidad de encaminar la persona a la cruz de Cristo. Es decir, somos nosotros los que tenemos esa oportunidad de que señalar el camino para que otros lleguen a Él. Y hablando de ayudar a otros a llegar a Cristo, quiero hablarles un poquito de esta imagen. Sé que muchos de mis hermanos lo conocen, otros no, pero esto es lo que se conoce como la ventana 1040. Y es una vasta región de países en donde el cristianismo todavía no ha podido penetrar. Se le llama ventana 1040 porque el núcleo de la gente no alcanzada en nuestro planeta vive en un espacio rectangular en forma de ventana, frecuentemente llamado el cinturón resistente, y que se extiende desde el oeste de África hacia el este de Asia, desde el grado 10 hasta el grado 40 al norte del Ecuador. En este espacio geográfico se encuentran los más grandes grupos musulmanes, hindúes, budistas, billones de almas espiritualmente empobrecidos y que necesitan conocer el Evangelio. Pensemos en esto cuando estemos estudiando la clase y pensemos también en el transcurso de nuestras vidas qué podemos hacer para alcanzar a otros para Cristo. Ok, entremos ya a Primera de Pedro 2 del 4 al 6. Primera de Pedro 2 del 4 al 6 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Hay un par de cosas acá que quiero resaltar. Uh, Pedro está hablando aquí de esa piedra rechazada que vino a ser el ángulo. Pedro está acá desafiando a los lectores a acercarse a esa piedra viva que fue desechada, pero escogida para Dios, escogida y preciosa, hablando de Jesucristo. Es decir, el primer paso lo da el creyente. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Jesús. Somos nosotros los que debemos de buscar ese tiempo para estar con Él. No debemos, y no piensen que Pedro está hablando acá de ser salvos. Acuérdense que él está hablando ya a creyentes. Es decir, cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted se vuelve un cristiano creyente, se vuelve un cristiano creyente en Jesucristo. Pero nuestro diario vivir, según lo que dice acá Pedro, debe ser una búsqueda constante de Jesús. Ahora, lo otro es, también él está retando, porque dice, también como piedras vivas, es decir, nosotros nos volvemos como esa piedra viva. Si Jesús es la piedra angular, la primera piedra, nosotros nos volvemos como piedras. Y dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice el versículo 5. Es decir, cuando nosotros somos salvos, somos agregados a la edificación de la iglesia. Acuérdese que los templos no son la iglesia. Los templos han estado cerrados. Estamos abriendo poco a poco para reunirnos, congregarnos y alabar como iglesia, porque la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos agregados. Y entonces está esa piedra angular, que es la primera piedra, y nosotros somos agregados a esa piedra y vamos construyendo esa casa espiritual. Está hablando de una casa espiritual. Y esa es la importancia de mantener ese sentido colectivo. Usted no puede, usted solo no es iglesia. Si usted dice, ay, yo no voy a la iglesia, pero yo escucho los mensajes a través de en línea y estoy siempre cantando coritos y leo la Biblia, usted no es iglesia. Usted solito no puede ser iglesia. La iglesia es una palabra, es un sentido colectivo, de grupo, personas. Ahora, dice al final, quiero resaltar algo, dice, y el que creyera en él, dice, no será avergonzado. Pedro termina todas estas metáforas y habla directamente y dice, y el que creyera en él no será avergonzado. Aquí Pedro les asegura a los creyentes de Asia que si siguen confiando en Jesús en medio de sus pruebas, nunca serán decepcionados. Por otra parte, también Pedro aquí está advirtiéndole a los creyentes sobre la posibilidad de ser avergonzados en el día final por no hacer nuestro trabajo. En el día final podemos ser avergonzados por no cumplir nuestro trabajo de anunciar el evangelio a otros. Piensen en eso. El segundo pasaje está en Primera de Pedro 2, del 7 al 10. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Esta parte que viene del pasaje es uno de mis pasajes favoritos de la Escritura. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este es uno de mis pasajes favoritos porque el ser, cuando Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, eran títulos atribuidos únicamente al pueblo judío. Solamente los judíos podían tener esos títulos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Acuérdese que Israel es una nación escogida por Dios, creada y escogida por Dios. Pero entonces dice Pedro que ahora nosotros todos los creyentes, todos los que creemos en Jesucristo, podemos tener ese título. Somos esa nación de sacerdotes, esa nación santa y escogida. Ahora, cuando la sociedad que no cree en el Evangelio, nos rechaza a los que somos creyentes. Pero en realidad a quien están rechazando, recuerden, es a Jesucristo. Dice acá que la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piensan aquí como en una situación de una construcción. En las construcciones, y yo no sé mucho de eso, pero quienes me vean, quizás algunos hermanos saben de construcción, cuando se va a hacer un edificio, se escoge una piedra que es la principal piedra de donde va a partir el construir la base fuerte de un edificio. Entonces dice acá que esa piedra que los constructores, los edificadores rechazaron, a Jesucristo, hablando de Cristo, vino a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Aquí Pedro está citando unos cuantos pasajes del Antiguo Testamento. Si ustedes lo quieren buscar en casa, lean Isaías 28:16, Salmos 118:22 y pueden leer también Isaías 8:14. Pues, es decir, este rechazo a Jesucristo había sido ya profetizado en el Antiguo Testamento. Ya se hablaba de eso en el Antiguo Testamento. Eh, Ahora, Pedro reconoce la soberanía de Dios, recordando a los creyentes en Asia que el rechazo de la palabra, es decir, el rechazo al Evangelio, es tropiezo. Ahora, Jesús enseña que los que tropiecen con él reciben el castigo del infierno. No lo estoy diciendo yo. Usted lo puede buscar en Marcos 9, del 43 al 49, y en Juan 3, 18. Ahí puede buscar esos pasajes. Ahora, cuando dice, el creyente es linaje escogido, somos elegidos de entre toda la humanidad. El creyente dice que es real sacerdocio, indicando que no somos reyes, pero tenemos el privilegio de servir en la corte del rey, servir a Jesús. Ese es el gran privilegio que nosotros tenemos. Por eso es que a mí me encanta el pasaje cuando dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos sacerdotes que servimos al rey y somos nación santa, dice, en el sentido, no en un sentido secular, no es que formemos otro país, pero somos una etnia, no somos una etnia aparte, pero somos, hablando espiritualmente, somos una nación formada compuesta de todas las razas, de todas nacionalidades, que somos consagrados a Dios, y eso es importante que usted lo tenga en mente. Y para terminar, dice Primera de Pedro 2, del 11 al 15, dice, amados, yo os ruego comienzo de nuevo. Primera de Pedro 2, del 11 al 15. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana,
ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Habla acá, dice Pedro, ellos necesitaban escuchar esto porque ellos vivían dentro de una sociedad. Nosotros vivimos dentro de una sociedad y las atracciones de esta sociedad van a querer alejarnos de lo que es el Evangelio. Eh, y por eso él dice acá, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, porque no vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Y eso lo tenemos que tener bien en claro. Las cosas que el mundo ofrece no deben de ser, no tienen que tener cabida dentro de nosotros. Ahora, sí dice que debemos de obedecer a nuestras autoridades. Viviendo de una manera, manteniendo una buena manera de vivir en medio de gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no creen en Jesucristo. Porque Pedro sabe que nuestro testimonio es importante lo que nosotros hacemos. La gente nos está observando y ellos van a buscar aquellas cosas que resalten esa fe en Jesucristo. Y fíjense que aquí Pedro les está hablando a cristianos que estaban siendo maltratados. Y Pedro espera de estos creyentes que sigan respetuosos, obedeciendo a sus gobernantes. Ahora, no quiere decir que vamos a seguir a ojo ciego a aquellos gobernantes que no están haciendo lo correcto. Hay un pasaje que dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso usted lo puede encontrar en Hechos 5:29. Nuestra responsabilidad es hacer lo que Dios nos manda. Y una de las cosas que manda es obedecer a las autoridades, siempre y cuando las autoridades no nos están pidiendo hacer nada que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y con esto termino. Y solamente recalcar, el versículo 15 dice, porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hacer el bien, vivir la vida de Cristo con santidad, dice, Dios descubre la supuesta sabiduría del hombre por lo que verdaderamente es, nada menos que la ignorancia de hombres insensatos. Son ignorantes del conocimiento de Dios y son insensatos y necios con mente reprobada, que no creen, no quieren creer en las buenas nuevas. Para pasajes extras que usted quiera leer, puede leer Romanos 1, 21 al 22, el versículo 28 y Primera de Corintios 1 del 18 al 24. Ahí en sus guías, y esto más para los hermanos de acá de la Primera Iglesia Bautista, tienen al final en sus libros, ponlo en práctica y ahí hay varias actividades que ustedes pueden realizar durante la semana. Con esto termino, hermanos. Espero que tengan una linda semana. Que Dios me los bendiga. Una pequeña oración. ¿Quieren? Antes de terminar. Señor Dios de los cielos, te damos gracias, Padre, por este lindo día que tú nos das. Dice tu palabra que este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y gozaremos en él. Gracias, Padre, por hacernos esa nación santa de sacerdotes que sirvamos, Señor, siempre al Rey de Reyes y Señor de Señores. En Cristo Jesús yo oro así, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Los quiero mucho. Cuídense. Bye.